Hola a todos, soy David López de digitalrealforyu.com. Bienvenidos a la edición RAW número 14. En esta edición RAW vamos a ver la fotografía que teníamos en la antigua edición RAW, en la edición RAW número 13, la fotografía que teníamos que editar para esta edición RAW número 14, que es una fotografía que habéis enviado uno de vosotros. Deciros que ahora las ediciones RAW podéis, las podemos hacer con fotografías que vosotros mismos me enviéis. ¿Dónde tenéis que enviar la fotografía? Pues la podéis enviar a la dirección de correo electrónico raw@digitalrealforyu.com. Me enviáis ahí el archivo puro o un link de WeTransfer o lo que queráis enviarme ahí, ¿vale? Pero que pueda descargarme el archivo y lo utilizaremos para próximas ediciones RAW. La que teníamos en esta ocasión para la edición número 14 era esta fotografía, que era de Alfonso González, si no recuerdo mal. Y bueno, esta es la fotografía que tenéis que editar. Una vez que la tuvierais editada y la podéis descargar, os lo enseño. Aquí tenéis pinchando en la imagen o podéis, también en la descripción podéis pinchar aquí y descargar la fotografía. Pues una vez que la tengáis descargada, la editáis, la subís a Flickr y en el foro de digitalrealforyu.com pues la podéis compartir, ¿vale? Compartirse el archivo de Flickr. Hay 4 páginas de fotografías, hay un montón de ediciones, hay ediciones que me han gustado más, otras que me han gustado un poco menos, algunas que me han parecido muy originales. Y vamos a ver un pequeño resumen de ellas. He sacado a grandes rasgos las ediciones que había de una forma diferente, que yo creo que han aportado pues cosas diferentes. Vamos a ver las fotografías que he apartado, las que creo que, bueno, que como os digo, que aportaban cosas diferentes o fotografías que yo creo que teníamos que hacer algún pequeño apunte o que quería hacer algún pequeño apunte sobre ellas. Como veis, era una fotografía que en cierto modo era fácil, y no fácil porque tenía una buena exposición. Como veis, teníamos un cielo muy azul, además la parte esta de aquí de la derecha, que es la parte que podríamos decir un poco más difícil, un poco más de contraluz, tenía una buena iluminación, no teníamos que estar toqueteando mucho la exposición. Con algunos pequeños ajustes podíamos sacar bastante información de todo sin tener mucho ruido, sin llegar a forzar mucho la imagen. Voy a empezar por arriba, por empezar por algún sitio. Mirad, bueno, aquí me han apuntado los nombres de los usuarios del foro que han compartido las fotografías. Esta primera es de Aitor Nomt. Esta fotografía, ¿por qué la he cogido? Muchas veces en las fotocríticas os lo he dicho, no me gustan mucho las fotografías cuando son panorámicas a base de recortes. Entiendo que para determinados usos una fotografía panorámica sea un gran recurso. Por ejemplo, fotografía inmobiliaria, fotografía decorativa. Pues cuando vamos al dentista y vemos una fotografía, pues yo qué sé, del Delta del Ebro en grande en la consulta del dentista, o de un río, de una playa, lo que queráis, ¿vale? Pero la fotografía panorámica creo que está bien para un tipo de fotografía, pero creo que recurrir a ella habitualmente es algo basado, ¿no? Me parece como maquillar un poco algo para darle un poco más de espectacularidad o darle algo, no sé, un poco más espléndido. Bueno, en esta fotografía, fijaros que, como os he dicho, teníamos un cielo muy azul y esta fotografía es un ejemplo de una edición bastante cálida. Como veis, es una edición bastante amarilla. Luego veremos un poco más sobre esto. Pero bueno, vamos a pasarnos a la siguiente fotografía. Fijaros que en esta primera podemos notar aquí en la piedra, veis que tenemos este pequeño filo. Vale, este pequeño filo en un principio es del sol, no debería ser de otra cosa. Pero fijaros que en otras fotografías, pues aparentemente, se nota más o menos igual. Esto lo digo porque tenemos que llevar cuidado cuando editemos una fotografía, sobre todo cuando cuando hacemos selecciones. Con Lightroom es más difícil porque Lightroom no tiene una herramienta de selección tan específica como podríamos decir Photoshop. Y es muy difícil hacer en Lightroom pues una mala selección, por así decirlo, y cambiar mucho la exposición de un sujeto y que se note mucho en los contornos. Os lo decía porque hay muchas fotografías que este contorno, este borde, puede salir porque hemos ajustado la imagen o porque hemos seleccionado el cielo, por ejemplo, y le hemos ajustado la exposición, o le hemos ajustado la saturación, o le hemos ajustado algo. Y al hacer la selección no la hemos hecho de forma muy fina. Entonces, esos píxeles que están cortando, que están separando los colores, no llegan a coger ese cambio, esa modificación de exposición y demás. Entonces lo que nos hacen es una línea muy llamativa, es una línea como un recorte y parece casi un collage de fotografías. Pero bueno, esto con Lightroom es difícil que pase porque, como os digo, no tiene una herramienta de recorte como tal. Podemos hacer máscaras, podemos hacer selecciones de pincel, pero queda muy mal porque no es algo que sea muy preciso. Podemos hacer unas selecciones, pero son como manchas grandes porque tenemos unas herramientas redondas y demás. Y bueno, esto con Photoshop sí que es más posible. Bueno, esta primera, como os decía, es el tema panorámico, ¿vale? Yo no soy muy amigo de hacer estas cosas panorámicas. Cuando hicimos el vídeo de la edición RAW número 13, que os presenté esta fotografía, os dije que es una fotografía que a lo mejor yo recortaría o que quitaría algunas cosas. Algunas de las cosas que yo quitaría y que creo que no habéis quitado ninguno, sí que habéis recortado, pero creo que no quitado, que no, vamos a decir, retocado ninguno, es este mosquetón de aquí.
Muchos me diréis, ¿y por qué voy a quitar esto? No sé, a mí me da la sensación de que me está como invadiendo un poco, ¿no? ¿Os da la sensación de que está un poco sobreexpuesto, que está no sobreexpuesto de exposición, sino de colocación? No sé, yo tal vez lo habría quitado. Luego veremos, luego nos iremos a Lightroom a hacer la edición que hago yo sobre la fotografía y veremos a ver si lo quitamos. Bueno, fijaros, estos son varios ejemplos de fotografías en diferentes, vamos a decir, tonalidades. Esta es una fotografía, esta de David Botica, es una fotografía que creo que está algo equilibrada de color, que hemos trabajado el color, que hemos trabajado el balance de blancos de una forma bastante equilibrada. Esta siguiente, como veis, es una fotografía, esta es de Insisgo, es una fotografía con poco contraste. Creo que esta fotografía, por la espectacularidad del cielo, funciona mejor con un poquito más de contraste. Fijaros que en cuanto toquemos el contraste, los azules se nos van a subir mucho más arriba, los blancos se nos van a subir mucho más arriba, y las partes de sombra no se van a notar tanto, pero por ejemplo, en el caso de los cielos, fijaros cómo cambia mucho la espectacularidad de las nubes. Como en esta fotografía las nubes pasan un poco más desapercibidas y aquí nos da una sensación como si fuese más de verano, como si más... Y personalmente el acabado me gusta un poco más en una fotografía así un poquito más saturada que en esta. Y luego tenemos, por así decirlo, esta es una fotografía que podríamos decir bastante fría, fría en el sentido de la luz. Una imagen decimos que es fría cuando tiene unos tonos más azulados y una imagen decimos que es cálida cuando tiene unos tonos más amarillentos. Entonces, la fotografía cálida funciona bien para unas cosas, la fotografía fría funciona bien para unas cosas, y este tipo de fotografía yo creo que puede funcionar bien casi de las dos maneras. Como os digo siempre, todo esto depende un poco de gustos. Yo no os digo la verdad absoluta, yo solamente os doy mi opinión de estas fotografías y pues a lo mejor hay algunos que os gusten más amarillas, otros que os gusten menos amarillas, algunos que les gusten más magentas, pues bueno, haced lo que queráis. Pero para este tipo de fotografías, como os digo, a mí me suelen gustar... Esta en concreto me suele gustar un poquito más fría, aunque normalmente me gusta la fotografía un poco más cálida, pero esta en especial me gusta un poquito más fría. ¿Cuándo no podemos hacer fotografías muy cálidas? Por ejemplo, pues yo cuando estudié fotografía me enseñaron a un poquito mantener la coherencia de los objetos. Por ejemplo, estás haciendo una fotografía a un hielo, pues que un hielo no tenga una temperatura de color muy cálida, porque al fin y al cabo es un hielo. Cuando son fotografías, por ejemplo, donde hay elementos como el agua y tal, pues igual, ¿vale? Tenemos que buscar un poco que sea una fotografía más fría. Yo eso no le hago mucho caso. Yo no creo que sea muy importante mantener la coherencia de los elementos de la fotografía, que si hay un iceberg sea una fotografía pues que no sea cálida. Sí que es cierto que en ese ejemplo, en el caso de un iceberg, pues sí que ayuda pues, que la fotografía sea un poco más fría, ¿no? Sobre todo le va a dar un poco más de espectacularidad a la fotografía. Por ejemplo, si todos habéis visto seguro fotografías glaciares del sur de Argentina, por ejemplo, pues esas fotografías en las cuales podéis ver unas lenguas de nieve enormes y tal, si esas fotografías las ponemos cálidas, no sé, el aspecto de la nieve, ese tono amarillento de la nieve, pues no queda igual. Y vamos a verlo con la próxima fotografía. Mirad, esta fotografía es una fotografía que tiene bastante contraste, ¿vale? Es una fotografía que podríamos decir en la que le hemos tocado el contraste para arriba. Fijaros cómo la sombra se nos ha ido un poco más a negro, los puntos de luz de sol se nos han remarcado un poco más y además le hemos dado un toque cálido. Disculpad el tamaño, los voy a hacer un poco más grande, pero no me gusta porque se desenfoca un poco, pierde un poco de resolución. Bueno, como os digo, veis, en esta fotografía con un poquito más de contraste, sacamos ese blanco más puro de las nubes, ese azul más puro del cielo, pero al darle un tono más amarillo, más cálido, veis, las nubes nos las hemos llevado a un tono más amarillo. Cuando ponemos una fotografía cálida, lo ponemos todo cálido, lo ponemos... el blanco lo ponemos cálido, así que se nos va a ir un poco amarillo. En los tonos medios, como puede ser un marrón, como puede ser un gris, lo vamos a notar menos. Pero cuando tenemos elementos blancos en una foto, se nos va a notar mucho. De ahí que os decía el tema, por ejemplo, del hielo. ¿Veis? Esto es un ejemplo de una fotografía bastante cálida. Y esto es el ejemplo de una fotografía más fría. A mí personalmente, en este caso, funcionaba mejor lo frío, ¿vale? Luego, mirad, habéis algunos que habéis jugado también con algunos efectos. Por ejemplo, en esta fotografía podemos ver que le habéis dado como un efecto de... No sé si es una iluminación o si es un pequeño sombreado, pero bueno, es un efecto que me gusta. Esta, fijaros que es una fotografía que está bastante fría, incluso diría que un poco más fría que esta primera que veíamos. ¿Veis? Fijaros en el cielo, esta tiene más contraste. ¿Veis cómo cambia el contraste? Fijaros en la diferencia que hay en el cielo y las nubes. Estas nubes no se nota que haya tanta diferencia en los blancos. Fijaros sobre todo en los blancos de esta nube. Fijaros en esta es mucho más radical. Simplemente el contraste muchas veces que nos puede dar mucha espectacularidad a una foto, que subiéndolo un poco, pero hay que llevar cuidado, ¿vale? No nos podemos hacer amigos de incondicionales del contraste porque en muchos casos nos puede superar una fotografía. Enseguida nos va a empastar texturas. Por ejemplo, en esta fotografía habrá zonas de aquí de las nubes que lleguen a perder, esta de aquí seguro que llega a perder exposición,
Vamos a ver si en una fotografía anterior, esa zona, que yo creo que es esta de aquí. Aquí yo creo que mantiene bastante información la nube, en esta parte de aquí, pero en esta, sin duda que toda esta parte ha perdido información. Esto cuando lo vamos a imprimir a papel no queda muy bien. No queda muy bien porque tenemos una parte que coge color de papel, que no tiene exposición y puede hacer algunas líneas extrañas. Mirad, este es el ejemplo, esta es de Sergio HL, bueno, esta era de Javier Subias. Yo creo que esto es un viñeteo, no sé vosotros qué creéis, sí, porque fijaros en la roca, creo que es un viñeteo. El viñeteo en esta parte de aquí no está mal, en esta parte de aquí no está mal. En el cielo, cuando hacemos viñeteos en azules, siempre nos da como un poco de profundidad, que puede parecer profundidad de atmósfera, y no queda mal en los cielos. Pero en los tonos que son así un poco más grises, un poco más medios, como puede ser esto de zonas con menos contraste, fijaros que es una zona como más blanquecina, pues nos da como un efecto oscuro que es muy real, ¿no? Como ahí no tendría por qué haber esa sombra gigante. Bueno, este es otro ejemplo de una imagen cálida, con un contraste no más bajo, pero fijaros que el cielo lo tenemos un poquito más palidito, seguramente por temas de exposición, porque hemos subido un poco más la exposición, o porque hemos bajado un poco las altas luces, o porque... Pero esta tampoco me desagrada. Sí que, como os digo, me parece más espectacular un cielo así, pero esta tampoco está mal. Luego tenemos esta, que esta la verdad es que es bastante graciosa. Cuando la vi dije, pero ¿eso es un dinosaurio? Además, fijaros que lleva como una mochila, bueno, como una mochila no, lleva una mochila, el dinosaurio sale de la mochila, lleva un collar de pinchos, un taladro, un hacha, una televisión colgando, unos patines, no sé, es curioso, la verdad, es que buen trabajo ahí de... Seguramente utilizo esta fotografía para hacer la portada de YouTube del vídeo. Me ha parecido bastante curiosa. Esta es de limón. Fijaros que la fotografía, lo único a decir que, como veis, el cielo se nos ha ido un poco a magenta. Esto es otra de las cosas cuando os digo una foto fría o una foto cálida. Podéis decir, bueno, cuando hacemos una foto fría o cálida, no solamente existe lo frío o lo cálido, no solamente nos lo podemos llevar azul o amarillo, también nos lo podemos llevar a otros tonos. Por ejemplo, cuando tú tocas el balance de blancos y te lo quieres llevar, vamos a decir, al azul, en cuanto te pasas un poco, en vez del azul te lo vas a llevar enseguida al magenta. Eso es peligroso porque el magenta no queda bien en ningún caso. El azul sí que en casos, pues que, por ejemplo, mirad la siguiente. Esta fotografía, fijaros que tiene mucha profundidad el color. Pues sí queda bien, pero cuando te pasas, si nos vamos al magenta, pues consigues esto, que las nubes, los blancos, esto coge un tono magenta que queda muy feo. Esto, cuando trabajas en película, sobre todo en película a color, y cuando revelas a mano, y cuando tú ajustas a mano las dominantes que tiene una película, pues es una cosa que enseguida te llama mucho la atención. Cuando llegas a magenta, cuando te pasas de magenta, tienes que enseguida quitarle. Puedes también llevar un poquito de cuidado con el magenta, porque ya os digo que no ayuda mucho. Esta, como os decía, es una imagen, esta es de Mariano Matis. Tenía un número, pero no lo he puesto. Y fijaros cómo tiene como mucha profundidad, como todos los puntos muy resaltados. En Lightroom tenemos una herramienta que la veremos después, que es la herramienta de presencia, de claridad. Y con esta herramienta podemos conseguir un efecto parecido. No sé si es el que ha utilizado Mariano, porque además la fotografía tiene bastante grano y lo veremos después. Pero fijaros en los cielos. ¿Veis lo que os decía del tema del azul, del blanco, tiene mucha fuerza? Fijaros que esta imagen no es que sea tampoco muy cálida. Esta parte de aquí sí que tiene unos tonos así un poquito más amarillos, un poco tal. Pero bueno, esta sí que es bastante cálida. Sin embargo, N. Chávez ha optado por hacer un reencuadre de la fotografía, por hacer una fotografía, pues un encuadre vertical. ¿Qué tiene lo malo de esta fotografía? Pues mirad, esta fotografía, si en fotografía, por así decirlo, tenemos que muchas veces intentar contar una historia, intentar contar algo. Y unas imágenes, unas fotografías, cuando las tomamos pues con idea de contar una historia, de reflejar algo. Esta fotografía por separado, por ejemplo, para rodar una película de una escena de acción, estaría muy bien porque podría parecer que esta persona está a lo mejor en un acantilado, pero está en un estudio o está en una piedra que no es muy grande, que tiene el suelo cerca. Pero como seguramente no sea el caso y tenemos una imagen tan espectacular como el fondo, como las montañas y tal, tenemos que intentar mantener un poco esto, tenemos que intentar mantener un poco lo espectacular de la escena. Lo espectacular de la escena no es la pose de esta chica escalando por esta piedra, porque además tampoco tiene una pose que digamos que es extrema. Tampoco es como la escena está de Tom Cruise al principio de una película de Misión Imposible. No sé si es la 2 o es la 1 o es la... no recuerdo cuál era. Así que no quitemos lo que más relevancia tiene una fotografía, lo que más espectacularidad le da a la fotografía, que yo creo que en este caso gran parte es el cielo y sobre todo pues la perspectiva que tenemos con la montaña de fondo. Y por último, dentro de las que he destacado esta de Oscar por un motivo, porque ha colocado estas águilas, estas aves ahí arriba. Además también tenemos una aquí a la derecha
que me costó ver, porque no había visto de primeras, pero aquí tenemos otra apoyada. Vale, es un buen trabajo, es un trabajo curioso el tema de incluir animales, pero fijaros cómo nos llaman mucho la atención los animales. ¿Por qué? Porque fijaros que tienen como un enfoque diferente al resto de la escena. Cuando di mis primeros pasos en la fotografía digital, cuando estaba toda la fotografía digital empezando y el tema del retoque y tal, pues siempre nos decían que teníamos que ser coherentes cuando hagamos un montaje de una fotografía, cuando intentemos modificar una fotografía de manera artificial, incluir algo en la fotografía, que teníamos que tener una coherencia en el sentido de que si un sujeto está más lejos, está más atrás, que tenga, pues que la escala sea la apropiada, que el desenfoque sea el apropiado. No puedes tener una fotografía en la cual, en esta fotografía no se nota tanto, porque fijaros, bueno, esta que tiene mucha claridad no es el mejor ejemplo, pero fijaros que en esta fotografía no se nota tanto la diferencia de enfoques. Pero sí que es cierto que este primer ave podría ser que llegase a estar a foco, pero esta de aquí atrás debería estar un poco fuera de foco, y creo que está muy enfocada, creo que está muy definida, así que a lo mejor teníamos que haber intentado en esta fotografía, en este ave, haber aplicado un pequeño filtro con algún pequeño desenfoque o algo así. Creo que hubiésemos conseguido un poco más de espectacularidad a la fotografía. Bueno, pues vámonos al Lightroom y vamos a hacer nuestra edición de esta fotografía. Como os dije antes, como veis, casi todos habéis aclarado esta zona. Os dije que es un contraluz no muy difícil, que era relativamente fácil, porque no presentaba unos grandes cambios de exposición, pero bueno, lo cierto es que yo lo recordaba un poco mejor. Bueno, vamos a empezar con ella, nos vamos a ir al módulo de revelado. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Pues lo primero tocar el balance de blancos. Mirad lo que os decía, cuando nos bajamos al azul, bueno, no, perdonad, cuando es lo del magenta, bueno, es que aquí lo del magenta que os dije antes en el está más en la matiz. Claro, no está tanto en el balance de blancos. Cuando tú en la matiz tocas el verde y el magenta, ¿veis? Si nos lo subimos, enseguida se nos va a ir el cielo, como veis, un poquito a magenta, y esto enseguida canta mucho y no queda bien. Vale, así que tenemos que evitar meter magenta en las fotografías. Es un color que no queda nada bien. Bueno, vamos a tocar el balance de blancos. Como os dije, a mí me gustaba así con un tono un poco azulado, un tono un poco frío. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ajustar la exposición. Vamos a jugar con la exposición porque esto podemos solucionarlo. En casi todas las fotografías que habéis enviado, como habéis visto, tenemos esta persona de aquí, esta zona de aquí, está con una exposición bastante parecida a la exposición del fondo. Y esto lo podemos hacer de varias maneras. Una, subiendo la exposición para ajustar esta persona y bajando las altas luces y los blancos, ¿vale? Así podemos, pero no llegamos a conseguir mucho de aquí. Otra manera de hacerlo. Dejadme que vuelva. Vale. Otra manera, simplemente según estamos subiendo las sombras. ¿Vale? Ya lo tenemos esto subido, ¿vale? Ya hemos conseguido sacar de ahí información. Pues de estas dos, yo me quedo con una mezcla de ambas. Es subir un poco la exposición, no mucho porque como veis, al tocar... Uy, no, esto no es la exposición, son las altas luces. Como veis, si subimos mucho la exposición, luego nos cuesta mucho recuperar. Al bajar las altas luces, nos cuesta mucho bajarlas, ¿vale? Así que la vamos a subir solo un poco y luego lo que vamos a hacer es subir un poco las sombras. ¿Por qué hago esto y no subir drásticamente las sombras? Porque si subimos mucho las sombras, vamos a conseguir ruido en las sombras, vamos a forzar demasiado la sombra. Entonces, he llegado a la conclusión o he llegado al producto de que se consigue, o para mí me parece que se consigue un poco mejor de rendimiento subiendo un poquito la exposición y después tocando solo un poco las sombras, sin llegar a tocarlas mucho, porque además cuando las tocamos mucho hace efectos raros, ¿no? En los bordes y demás, no me gusta lo que acaba haciendo Lightroom, así que la vamos a tocar solo un poquito. Como os dije, en esta fotografía me gustaba con algo de fuerza, con algo de contraste, así que le vamos a tocar un poco el contraste. Fijaros lo que os decía antes de aquí de las nubes, fijaros en esta nube de aquí, no sé si lo podréis apreciar bien en el vídeo de YouTube, porque claro, esto está muy comprimido y tal. Bueno, es esta nube de aquí. Vais a ver como una mancha blanca, pero bueno. Además, mirad esto, que es un ave o una mancha en el sensor. Bueno, nos centramos. Si yo tiro para arriba el contraste, vais a ver... Bueno, es que no se va a apreciar mucho porque está tan grande. Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito menos grande. Bueno, pues me ha dejado un poco mal porque no se ha comido mucho la nube. Pero bueno, si nos pasamos en el contraste... Bueno, mirad, vamos a empezar desde abajo y así lo vais a notar mejor. Fijaros esta nube de aquí. Si lo vamos subiendo, vais a ver que el azul del centro nos va a prácticamente desaparecer. Y simplemente con tocar el contraste. Así que debemos ser cautos con el contraste porque nos podemos cargar completamente la fotografía. Vamos a tocar un poco el contraste. Fijaros que según además metamos contraste, esta neblina, esta densidad de la atmósfera también nos la vamos a comer. Ahí está. Vamos a bajar un poco las altas luces porque están un poquito altas para mí. Y fijaros, yo no lo veis un poco magenta, yo lo veo un pelín magenta.
No quiero tocar tampoco mucho ahí. Y la matiz... No, se va un poco al verde. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Bueno, ya hemos tocado el contraste, hemos bajado las altas luces, hemos ajustado las sombras. Vamos a dar un poco de fuerza a la imagen, bajando realmente los negros. Y lo que os decía de la fotografía que veíamos, ¿no? Que se veía en el cielo como mucha definición. Con la herramienta de presencia, fijaos que según la metamos, vamos a tener como la fotografía nos va a dar... Tenemos una herramienta en Lightroom que es enfocar, pero esta herramienta a veces puede dar una falsa sensación de enfoque. Vamos a meter también un poquito de intensidad en el color y no vamos a meter saturación. Lo veo todo un poco, esta montaña un poco azul. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues si tratamos por separado los colores, nos vamos a ir a la saturación y si tocamos un poco... Lo que pasa es que esto es peligroso porque si bajamos el azul para cargarnos la montaña, nos cargamos el cielo. Así que esto será mejor que no lo toquemos. Y finalmente no me acaba de convencer mucho la exposición. Quiere darle al cielo un poco más de fuerza, un poco más de presencia, así que... Dejadme que mire a ver si... No sé, no me acaba de convencer algo del balance de blancos. Bueno, vamos a hacer una cosa, mirad, vamos... Porque le quiero dar un poco de espectacularidad al cielo. Vamos a subir la exposición un poco, la vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a hacer una pequeña chapuza. Es algo que no suele funcionar muy bien cuando tenemos elementos por toda la fotografía, como puede ser la torre de una iglesia o algo así. Y es meter, pues, un degradado de exposición. Bueno, esto os puede parecer una barbaridad ahora mismo, pero tranquilos que ahora lo iremos ajustando. Esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos meter esto a capón, que es una herramienta un poco bruta, un poco radical, o lo podemos hacer con unas selecciones, con la herramienta esta que es, hacemos selecciones circulares. Lo que pasa es que estas selecciones circulares son más difíciles de controlar en el sentido de que son más irreales, porque vamos a hacer zonas redondas, vamos a hacer como manchas, y no vamos a poder hacer un corte limpio, nos va a llevar mucho trabajo. Así que esta herramienta de selección así, de hacer como degradados, no está mal. Lo vamos a dejar recto. Tened cuidado con esto de recto porque hay muchas veces que nos va a primar el decir, bueno, pues para no meterme en esta roca lo dejo así un poco inclinado, pero va a quedar muy real. No va a quedar, bueno, en el caso, bueno, no, vamos a meterlo un poco inclinado, ¿por qué no? Y lo vamos a dejar... Ay, no sé si se ha puesto eso convence. Fijaos que esta parte de arriba está muy oscura, está demasiado. Así que simplemente lo que tenemos que hacer es tocar un poco la exposición para levantarlo un poco y que no sea tan llamativo, porque, a ver, el cielo no se va a oscurecer tanto. Pues, si queréis meterle un pequeño en las esquinas, no, es que esto es lo que os decía antes, ¿veis? Que si metemos en las esquinas un viñeteo, pues nos hace unas sombras un poco irreales aquí y aquí. Así que esto lo vamos a dejar. Bueno, os dije que yo en esta fotografía a lo mejor quitaba lo que es este arnés. Así que nos vamos a ir aquí un poquito más grande. Nos vamos a ir un poquito más grande aún. Y nos lo vamos a cargar. Cuando utilizamos la herramienta esta del pincel, esto de clonar, por así decirlo, tenemos la opción de clonar o corregir. En la de clonar nos va a copiar exactamente la imagen de otro sitio. En la de corregir lo que va a hacer es como fusionar las dos partes. Muchas veces, para este caso, funciona mejor la de corregir porque no copia algo tan radicalmente. ¿Veis? Hace algo más discreto, más disimulado. En este caso no lo tendremos fácil porque tenemos la cuerda y a lo mejor para estos retoques Lightroom no es una gran herramienta y a lo mejor nos tendríamos que ir a Photoshop. Pero fijaros que en este lado de aquí me ha cogido un trozo que no me gusta y creo que va a quedar un poco, así que lo podemos mover para buscar una zona que quede mejor. Algo así, por ejemplo. Bueno, vamos a quitarlo. Nos sigue quedando todavía un poco, ¿vale? Esto podríamos afinar más, podríamos coger un pincel algo más pequeño o este mismo. Podemos pinchar aquí y hacerlo un poco más grande para intentar no meternos en la cuerda, pero que no se coma eso. Pero bueno, yo eso lo hubiese intentado corregir, a lo mejor en Photoshop, haciéndolo un poquito con más cuidado y un poquito mejor. Y pues yo no tocaría mucho más esto, a lo mejor un poquito más las sombras para intentar levantar un poco más a la chica y no mucho más. Bueno, deciros que ya podéis descargar la nueva fotografía para la próxima edición RAW, para la edición RAW número 15, esta es la edición RAW número 14. Para la edición RAW número 15 tenemos la fotografía de Carlos Parra, que a ver si quiere cargar esto, que se está muriendo un poco. Tenemos esta fotografía de este atardecer de Carlos Parra, si aquí lo tenéis, Carlos Parra, que ya podéis descargar directamente en la entrada del blog, lo podéis descargar también en la entrada que hacemos en el foro, que es donde podéis subir las fotografías. Y si estáis viendo el vídeo a través de YouTube, en la descripción del vídeo os dejo el link tanto a la entrada del blog como también al archivo para que lo podáis descargar.
Una vez que lo tengáis editado, como os he dicho, solamente os tenéis que ir al foro digitalrefolio.com, donde vais a tener la nueva entrada, la edición RAW número 15, aquí en ediciones RAW. Tenéis la edición RAW número, perdonad, la edición RAW número 14, que en la edición RAW número 14 podéis subir vuestra fotografía sobre la edición RAW número... bueno, realmente, sí. Siempre me hago un lío cuando llego aquí, ¿os habéis dado cuenta? Siempre me lío cuando tal. Bueno, la fotografía para la próxima edición RAW la podéis compartir aquí, en donde pone edición RAW número 14. Aquí solamente tenéis que subirla a Flickr, es muy fácil, ¿vale? Subís la fotografía a Flickr, una vez que la subáis a Flickr, nos vamos a ir a Flickr para que lo veáis, ¿vale? Porque además es algo que nunca hemos hecho, que nunca os he explicado bien y que es algo... Me voy a la primera fotografía que encuentro del grupo de Flickr. También tenéis un grupo con la fotografía del día, esta misma de Sergio Muiño. Solo tenéis que darle aquí a compartir, tenéis que darle que marcar bbcode, introducirla en 800 píxeles porque es el tamaño, por así decirlo, óptimo, y todo este texto de aquí le dais control C copiar y os vais a la entrada del foro y solo tenéis que dar a pegar, le dais a responder, como no, claro, y aquí lo pegáis y ya está, y le dais a enviar. Entonces así ya se queda publicado y ya tenéis vuestra fotografía compartida para la próxima edición RAW. Esta la voy a borrar porque esta no vale. Deciros que también si queréis participar en el aspecto de enviarme vuestro archivo, vuestro formato RAW para que sea la fotografía RAW, la próxima fotografía de la próxima edición RAW número 16 o número 17 o de la que sea, pues lo podéis hacer a la dirección de electrónico raw@digitalrefolio.com. Me podéis enviar directamente el archivo o si pesa mucho y no os deja vuestro servidor de correo electrónico, pues podéis enviarme un enlace a WeTransfer o algo de esto sin ningún problema. Gracias a todos por haber visto el vídeo, deciros ya que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube, también en la esquina de allí arriba, así como seguirnos a través de Facebook, de Twitter y deciros que en la tienda online tenéis las camisetas que este mes están un poquito más baratas que de lo que estaban habitualmente. Así que nada, eso ha sido todo, soy David López para digitalrefolio.com. Hasta la vista.